parece, Damián, hacemos un repasito un poco de todo, no solo del Banco Ciudad, que es una línea bien interesante, pero un poco de lo que hay, de lo que puede llegar al mercado, porque hay condiciones comunes. Sí, hay un tema interesante que creo que es lo que decía recién Jorge Macri, que tiene que ver con la expectativa. Estos créditos aparecen porque empieza a bajar la inflación y, de hecho, lo mismo lo dijo el propio Jorge Macri, y la expectativa es que siga así. Por lo tanto, tiene que ver con el estado de la economía y que esto se mantenga en el tiempo, porque si no termina encareciéndose. Y déjame agregarte un dato más que influye mucho, sobre todo para el caso de los bancos privados, y que no tiene que ver probablemente solo con la expectativa, sino con la realidad del negocio. Los bancos tienen muchos pesos y no tienen nada que hacer con los pesos. Hasta el año pasado los pesos se los daban al Estado. Ahora el Estado no le está pidiendo tantos pesos porque ya no gasta tanto la motosierra. Entonces los bancos vuelven a su negocio originario, que era el de intermediar, el de captar depósitos de los ahorristas y prestárselos a gente que tiene proyectos, ya sea comerciales o hipotecarios. Pero hay un punto central todavía con este sistema que se diferencia del anterior. La gran ventaja en los SUBA originales, en los que conocimos en su primera etapa, era que era fácil acceder porque el nivel de cuota era relativamente accesible en comparación al salario, y además el monto que necesitabas ganar para acceder también era accesible, lo hacía mucho más accesible que los créditos tradicionales, que prácticamente no existía. Ahora, incluso con los SUBA, no es tan fácil, y ahora te vamos a contar por qué. Bueno, empecemos con las características más generales. ¿Para quiénes? Bueno, para todos los mayores de edad, en general en el mercado. Podés encontrar algún banco que tenga alguna letra chica, pero en general hasta los 65 años, porque obviamente el banco tiene que, a una persona de 65 años seguramente le da un crédito no más de 10 años, bueno, por una razón obvia de expectativa de vida. Lo que busca el banco es que termines incluso de pagarlo antes de que te jubiles, antes de la edad jubilatoria. Así que hay que calcular cuántos años tenés. Si, por ejemplo, los del Banco Ciudad eran de 10, 15 o 20 años de plazo, bueno, vos tenés que tener como máximo 45 años si vas a tomar el crédito de 20 para poder pagarlo, o bien garantizar que no te vas a jubilar hasta que termines de pagarlo. Exactamente. Lo otro más relevante, obviamente, es todo el resto que tiene que ver con las condiciones: monto, tasa, destino. El destino es vivienda o construcción. Esto en general es bastante habitual. Podés comprar tu vivienda, que no necesariamente tiene que ser tu primera vivienda. Esto pasa mucho con las entidades públicas porque hacen una especie de medida de ir abriendo camino al mercado, pero los bancos privados en general no les importa. Te dan el crédito porque les resulta negocio al banco y es un negocio para el tomador. O sea, no va a haber una tasa especial para vivienda única familiar, puede ser incluso para la segunda vivienda. Puede ocurrir en los casos, claro, puede ocurrir en los casos de los bancos que subsidian la tasa, que están en algún punto haciendo una política de estímulo. Por eso puede llegar a encontrar algo así con Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, pero no con los bancos privados comerciales que tienen un objetivo obviamente más de ganancia. El resto de las condiciones, por ejemplo, los montos, los plazos, y acá viene el punto, ¿no? El monto máximo es $250.000, 250 millones de pesos, y acá los plazos 15, 10, 15, 20. Bueno, para poder llegar a estos montos, ¿cuáles son las cuotas? ¿Cuánto es lo mínimo que tenés que ganar? Bueno, dice, che, 250 millones de pesos es un montón, me puedo comprar un bruto departamento. 250.000, sí, y además siempre teniendo en cuenta que esto no es para los 250.000, no es el total de la vivienda. Si vos tenés un 250 millones de dólares, la vivienda vale más de $300.000, porque te financia hasta 80% o 75%. Vos sí tenés que tener un ahorro en tu casa. Vos tenés que tener entre 25 y 20% de lo que va a salir la propiedad, lo tenés que tener de ahorro. O sea, el resto se complementa. No es para todo el mundo, es para un sector de sectores medios o medios altos que ya tienen, por ejemplo, estamos hablando de $20.000, $30.000 ahorrados si estás pensando en comprar una casa, un departamento de $100.000. Exactamente. Recordamos las tasas, a ver si la próxima plaquita. La tasa es de 5,5 a 8,5, porque esto varía. Por ejemplo, el Banco Ciudad reciente decía 5,5. Hay otros bancos que ya anunciaron de 8,5, que es más cara. Y bueno, y esta es la gran clave, ¿no? Ajusta por UVA. La tasa se agrega al ajuste de UVA que se recalcula mensualmente. Me preguntaba Damián, por ejemplo,
¿Qué incluye la UVA? ¿Cómo la unidad de medida qué es? Y es esencialmente inflación. Prácticamente no incluye ninguna otra variable en la fórmula, con lo cual en realidad es un crédito que va a seguir en la inflación, y acá es donde juega la expectativa. La expectativa es de una inflación a la baja. Y agreguemos que lo del 5,5% en el caso del Banco Ciudad es por fuera de la zona del microcentro, que ahí hay una línea específica para estimular la transformación de oficinas en vivienda y que puedan convertirse en viviendas familiares, y ahí tiene una tasa diferencial. Ese es el caso que yo te decía, por ejemplo, de la tasa subsidiada. Claro. Ese es un clásico ejemplo de tasa subsidiada porque hay un foco de política pública. Y esta es la gran madre de todas las batallas, la relación cuota-ingreso y cuánto tengo que ganar para más o menos poder acceder a un crédito. En realidad depende de cuánto pidas y bueno, y obviamente cuánto ganes. La relación cuota-ingreso es 25%, algunos bancos puede que la lleven a 30%, pero hasta ahí porque hay normas que regulan precisamente eso para que no sea un riesgo, porque si la cuota excede mucho tu nivel de ingresos, eventualmente puede ser un problema para el sistema porque la gente no lo puede pagar. Entonces, mira, hicimos un ejemplo bien sencillo. Por cada 10 millones de pesos, que son unos $10.000, para hacértela bien fácil porque las propiedades cotizan en dólares, se paga 70.000 pesos. De cuota. De cuota. Es decir, que si querés 50.000 millones, que 50.000 millones. 50 millones, o sea... 50 millones, $50.000, que es por ahí un monto lógico que querés pedir entre tus ahorros y eso, por ahí ya te vas acercando al valor de una propiedad. Tenés que tener tenés una cuota de 350.000. Y si tenés una cuota de 350.000, redondeando, tenés que ganar mínimo 1,5 millones de pesos por mes. Que esa es la relación. Grupo familiar. Grupo familiar. Claro. Esa es la relación que te van a medir en definitiva, y esto es el cálculo que vos tenés que hacer antes de ir al banco, o vos si querés andar al banco igual, pero este es lo primero que va a mirar el banco para filtrar y después recién iniciar el proceso ese que dura 3 semanas que te contaron en la conferencia.